A las 10 de la mañana tuvimos la reunión que ya había comentado anteriormente, el taller sobre las industrias básicas. Se trata de construir un caso de negocios para que podamos tener un proyecto viable, un proyecto que genere oportunidades de desarrollo para el Ecuador, y tenemos que actuar con mucha responsabilidad para esto. En la reunión estuvo presente el ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, Richard Espinosa, ministro coordinador de la producción, estuvo Pavel Muñoz, secretario nacional de planificación encargado, Ramiro González, ministro de Industrias, entre otras autoridades de gobierno. ¿Por qué esta reunión? Hay muchos estudios que tienen que realizarse, porque son varias industrias básicas las que se han priorizado y están en distintas fases de visualización, de perfil de proyecto o de prefactibilidad, empezando alguna de ellas, como la petroquímica, por ejemplo. Estas industrias básicas que requieren construir un caso de negocio para ver su viabilidad país, viabilidad como empresa, como proyecto en sí mismo, y viabilidad país, requiere un gran equipo de trabajo. Es mi criterio que, por ejemplo, para todo este equipo de industrias, todos estos estudios, para todos estos casos de negocio, más allá del estudio de la ingeniería, la factibilidad, por ejemplo, se requiere una sola banca de inversión internacional, de las mejores del mundo. Pero más eficiente es tener una sola banca de inversión a que cada empresa, ejemplo, Petroecuador para petroquímica, ejemplo, Astinave para astilleros, ejemplo, Enami para siderurgia, metalurgia, refinación de cobre, cada una contrate su banca de inversión. Así que estamos viendo cómo organizamos una sola unidad que tenga técnicos de clase mundial que nos sirvan de respaldo y de soporte para tener proyectos viables que puedan ser financiados o sujetos de un financiamiento de cualquier banco en cualquier parte del mundo, es decir, que sea un proyecto financiable. O mejor aún, traer un socio estratégico que les permita participar en este proyecto en una empresa mixta, en una alianza público-privada. Ojalá sean nacionales y si no, inversión extranjera directa. Tenemos una presentación, le pido a nuestro ministro Rafael Poveda que esté atento. No quiero dejar de hacer referencia a la gran cantidad de ciudadanos que aquí nos acompañan. Yo les agradezco infinitamente, hay 2.500 sillas, todas están llenas y fácil, hay 1.500 personas más entre las graderías y los que están en la parte de atrás. Gracias, Esmeraldas, por ese enorme cariño que siempre le dan a la Revolución Ciudadana y particularmente el cariño que le dan al vicepresidente de la República, Jorge Glass, que es su más fiel servidor. Mi compromiso con ustedes. Me emociona ver tantos ciudadanos y la alegría de ustedes que siempre transmiten. Levante esa bandera, comadre. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva Esmeraldas! Tenemos una presentación que vamos a compartir con ustedes. Por favor, en pantalla. Tanto hablamos del cambio en el modelo de producción, el cambio de la matriz productiva. Muchos ya han expresado distintas preocupaciones. Yo creo que por falta de información, no faltará por alguno que lo quiera hacer de mala fe, pero en general hay una enorme expectativa, un enorme entusiasmo de empresarios, trabajadores, agricultores, comerciantes, de ser parte de este proceso de cambio en la economía, en la forma de producción de nuestro país. Y esto es muy importante aclararlo, porque también podría darse la percepción de que es el Estado, el gobierno, que quiere cambiar la matriz productiva. No es así. Vamos a ver, hemos generado condiciones habilitantes para que este cambio de la matriz productiva sea posible, sea viable. Por favor, en pantalla es la presentación. Esto es muy importante. Hay ejes de acción, estos no son los únicos. Ejes de acción para este cambio de matriz productiva. Hay una estrategia nacional, que hay un comité interinstitucional de diversas entidades del Estado, que es presidido por el vicepresidente de la República, en donde vamos a generar, entre otras cosas, los incentivos, ejemplo, compras públicas. Las compras públicas del Estado, que alcanzan 10.000 millones de dólares al año, serán preferentemente para industria nacional, para industria ecuatoriana, para trabajadores ecuatorianos. Esto tiene que hacerlo el sector privado.
El sector privado es uno de los sectores fundamentales en el cambio de la matriz productiva. Yo diría, el más importante de todos. Indudablemente, tiene que haber políticas muy fuertes para tener el talento humano y el conocimiento para que estas industrias, este modelo de producción y esta industrialización sea viable. Sin talento humano, ¿cómo podemos nosotros pensar en que proveeremos el talento humano necesario para que el sector privado tenga un proceso más acelerado de industrialización, o peor aún, para que exista talento humano para las industrias básicas, las industrias industrializantes? Así que aquí hay otro poderoso eje de acción de generación de talento humano, que esto es una profunda coordinación, regulación por parte de CENETID, Ministerio de Talento Humano, los colegios, las universidades del país, para poder tener el talento humano que se requiere para un cambio de matriz productiva, una nueva forma de producción. Y aquí abajo pongo las industrias básicas. Permítanme borrar tanto garabato. Aquí hay una cosa importante. Dentro de todo esto hay mega industrias, las industrias básicas o las industrias industrializantes, que por su magnitud de inversión, porque son inversiones que alcanzan miles de millones de dólares, creo que el más chiquito, el proyecto más chiquito es el de 600 millones de dólares de astilleros, que está todavía en visualización. Estas industrias básicas requieren una estrategia distinta para que sean realidad. Les pongo un ejemplo. La época neoliberal, donde los privatizadores casi querían vender hasta el aire que respiramos. A Dios gracias, llegó la Revolución Ciudadana y no pudieron hacer la feria de la alegría en las privatizaciones. No se olviden cómo querían rifarse el patrimonio del pueblo ecuatoriano, cómo querían rifarse Termoesmeraldas, cómo querían rifarse las empresas de los pozos petroleros. Prohibido olvidar. Ahí me anotaron también los sufridores que ustedes ya saben, ¿no? Nuevamente dijo prohibido olvidar. ¿Por qué no cambian de canal? Si no quieren ver, cambien de canal. ¿Qué les cuesta? A ver, estas industrias básicas requieren un tratamiento distinto, porque el monto de las inversiones así lo obliga. No hay suficiente capital en el Ecuador para construir fábricas o industrias de miles de millones de dólares. Así que vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos materias primas importadas. Tenemos algún proceso de industrialización. Tenemos materia prima nacional también, en ciertos casos. La distribuimos y generamos productos para consumo nacional. Muchas veces, sencillamente, importamos productos finales para consumo nacional. La siguiente. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la situación futura con las nuevas industrias? Que nuestros recursos naturales, que el talento humano, la mano de obra especializada, la investigación y desarrollo de Yachay, por ejemplo, se canalicen, se concentren en las industrias básicas para generar materia prima nacional, industrialización, distribución y comercialización y exportación al mundo. Es decir, ya dejar de ser un país primario exportador. No podemos seguir exportando solamente petróleo, solamente residuos de petróleo, solamente bananos, flores. Tenemos que diversificar nuestra oferta exportable. ¿Qué significa eso? Tener más productos para exportación, no solo para consumo nacional, sino para exportación. Por eso, compañeros, yo sé que algunos insisten, todas las opiniones son respetables, algunos fuentes de opinión, no quiero calificarlos de otra manera, son fuentes de opinión que escriben en distintos medios de comunicación, dicen no es muy riesgoso. Es muy riesgoso ir a un proceso de industrialización tan acelerado como quiere el gobierno. Mejor hagamos lo mismo y hagamos mejor lo mismo de siempre. Exportemos más banano, exportemos más flores y quedémonos como estamos. No, compañeros, esto es una revolución. Y el pueblo fue promesa de campaña. Vamos por esa industrialización. Y aquí Esmeraldas es un polo fundamental para ello, con Termoesmeraldas 2, la repotenciación
de la refinería de Esmeraldas, histórica, 700 millones de dólares que están invirtiendo para ustedes. Avancemos. Hay distintas industrias básicas, unas que utilizan minerales, otras recursos forestales, hidrocarburos, petróleo y gas. Recursos forestales, hago un pequeño paréntesis. El presidente de la República ha ordenado fortalecer los controles para evitar la tala de bosques primarios ilegal aquí en Esmeraldas. El Ministerio de Ambiente, mucha atención, ministra del Ambiente, a redoblar esfuerzos para cuidar el bosque de esta bella tierra. Y de hecho el presidente ha pedido un taller para revisar todas las políticas que se aplican para el aprovechamiento de nuestros bosques y hacer que sea sustentable de manera extrema. Pero bueno, hay industrias que usan minerales, por ejemplo, siderúrgica, hierro y acero, metalurgia, el cobre, industria del cemento, vidrio, la petroquímica de la refinería del Pacífico, urea, caucho sintético, plásticos primarios, pigmentos, pinturas, barnices, jabones, detergentes, cosméticos. La verdad es que uno no tiene idea de todo lo que sale del petróleo. La siguiente, por favor. A ver, en este cuadro yo quisiera que nuestro ministro coordinador de sectores estratégicos nos haga una referencia de qué significan todas las fases que tienen que involucrar necesariamente la construcción de un caso de negocios. Hay distintos niveles de estudio. A mí me da mucha lástima cuando gente que conoce del tema, por ahí conozco una fuente de opinión también, político que ha perdido muchas elecciones, petroleros, conozco que es un petrolero que ha trabajado fuera del país por muchos años, que critica la refinería del Pacífico. Qué fácil que es criticarnos, ¿verdad? Qué difícil es iniciar una refinería en cualquier parte del mundo, y el Ecuador está iniciando una refinería de alta conversión, de última tecnología, de 12.000 millones de dólares. Eso requiere de visualización, perfil de proyecto, factibilidad, prefactibilidad, análisis jurídico, análisis de mercado. Por favor, compañero, antes de escribir, pregunte un poquito cómo se desarrolla un proyecto de esta naturaleza y comparte el orgullo de todo el pueblo ecuatoriano por tener estas megaconstrucciones en marcha. Rafael Poveda, nuestro ministro coordinador de sectores estratégicos, coméntanos un poco sobre estos niveles de estudio y cuál es la estrategia que vamos a aplicar para tener todos los casos de negocio listos, si es posible, dentro del próximo año. Gracias, señor vicepresidente. Muy buenos días con todos. Dentro de esta lámina, para las personas que pueden ver la presentación, vemos los diferentes niveles de información que necesitamos para la ejecución de este tipo de proyectos, que como usted ha mencionado, son proyectos que requieren de un análisis de un caso de negocio que va desde el mercado, es decir, qué posibilidades tenemos para satisfacer la demanda en un país, para hacer exportaciones de un producto que vamos a producir hacia la región o hacia el mundo, que viene también de un análisis financiero, económico, es decir, qué posibilidades tenemos de captar recursos de inversión privada o hacer una alianza público-privada para el desarrollo de estos proyectos, un análisis de las materias primas que necesitamos para la ejecución de estos proyectos. Entonces, para avanzar en el orden que se requiere, necesitamos diferentes fases de ejecución. Es así que la recomendación que se ha dado preliminar y que va a ser, digamos, debatida con usted y con el señor presidente seguramente, es que al nivel de la visualización, de la conceptualización de los proyectos, que es esa fase inicial en donde tenemos incluso un nivel de certeza, en donde la información nos permite decir que estamos, por ejemplo, a nivel de presupuesto con un más o menos 40%. Con ese nivel de certeza todavía no se puede tomar una decisión, no se puede financiar un proyecto, se requiere avanzar. Pero hasta ahí es en donde se ha recomendado que como gobierno, que como Estado, hagamos todos los niveles de estudios para en ese momento tomar una decisión del gobierno, si es que se hace esto a través de la iniciativa privada, con inversión privada nacional o internacional, con inversión solamente pública o en una alianza público-privada, como en el caso de la refinería del Pacífico, en donde el 50% de la inversión la hará la empresa pública Petroecuador
y el otro 50% estará repartido entre dos accionistas, PDVSA de Venezuela y CNPC de China, para mencionar un ejemplo. De esa forma tendremos información para avanzar en los siguientes niveles de ingeniería y llegar definitivamente ya a una ingeniería final y al proceso de construcción. Eso, presidente. A ver, en este mismo cuadro, gracias Rafael, vamos a poner una línea de color rojo, aquí, media chueca, pero ahí está la línea. Estos niveles de estudios que muchos de ellos están desarrollándose, perfil, definición del trabajo del proyecto, luego sigue la prefactibilidad. Aquí, en este momento, tomaremos una definición estratégica. Vamos a decidir o a definir en paralelo, en algún momento, cuando ya esté desarrollándose la prefactibilidad, donde hay una estimación económica de cuánto cuesta el proyecto. Pero ese es uno de los estudios. Pregunta, ¿este proyecto es para mercado local o para mercado local más exportación? ¿Cuál es la estabilidad del precio de este producto? ¿Cuál es el mercado regional? ¿Cuáles son las medidas regulatorias para yo fortalecer este tipo de industrias nacionales? La seguridad jurídica que podemos generar, los riesgos que puede enfrentar un tipo de inversión de esta naturaleza. Todo esto lo vamos a evaluar durante la fase de prefactibilidad. Luego tomaremos la decisión, solo entonces, si esto podemos promoverlo como una inversión privada, como una inversión pública o como una inversión mixta, es decir, público-privada, para luego tomar la decisión de avanzar a los siguientes niveles de estudios. Todos los estudios antes de la factibilidad, es decir, perfil, definición, prefactibilidad, la visualización, vamos a invertir los recursos, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, para comenzar a desarrollar estos proyectos, y cuando comience a avanzar la prefactibilidad, hacer una presentación internacional a instituciones financieras y operadores estratégicos y potenciales socios para avanzar con este tipo de proyectos, hasta llegar hasta la fase final, cuando tengamos la ingeniería definitiva, la estimación económica, ya con un margen de error del más menos 5%. La ingeniería de detalle, como le decimos en las hidroeléctricas, sería el análogo. Todos estos pasos hay que seguir y vamos a constituir un solo equipo multidisciplinario que se encargue de todo esto, para que nadie se me retrase ni pierda ni un solo día, a trabajar con eficiencia, con desesperación, como requiere el pueblo ecuatoriano para dar pasos gigantes hacia la industrialización. No nos vamos a quedar como un país primario exportador, vamos por la industrialización, a dar ese salto al desarrollo para generar bienestar para todos los ecuatorianos. Aquí hay un estimado en este cuadro, muy rápidamente, de lo que pudiéramos estar invirtiendo en estudios en las distintas fases. Evidentemente esto no toma en cuenta las inversiones ya realizadas en estudios en la refinería del Pacífico, que son muchísimo más grandes. Pero estamos invirtiendo por el desarrollo y tenemos que dar estos pasos en firme, pero con mucha fuerza, con mucha rapidez. La reunión, siguiendo cómo organizamos una sola unidad que tenga técnicos de clase mundial que nos sirvan de respaldo y de soporte para tener proyectos viables que puedan ser financiados o sujetos de un financiamiento de cualquier banco en cualquier parte del mundo, es decir, que sea un proyecto financiable. O mejor aún, traer un socio estratégico que permita de perfil de proyecto o de prefactibilidad, empezando alguna de ellas, como la petroquímica, por ejemplo. Estas industrias básicas que requieren construir un caso de negocio para ver su viabilidad país, viabilidad como empresa, como proyecto en sí mismo, y viabilidad país, requiere un gran equipo de trabajo. Es mi criterio que, por ejemplo, para todo este equipo de industrias, todos estos estudios, para todos estos casos de negocio, a las 10 de la mañana tuvimos la reunión que ya había comentado anteriormente, el taller sobre las industrias básicas. Se trata de construir un caso de negocios para que podamos tener un proyecto viable, un proyecto que genere oportunidades de desarrollo para el Ecuador, y tenemos que actuar con mucha
responsabilidad para esto. En la reunión estuvo presente el ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, Richard Espinosa, ministro coordinador de la producción, estuvo Pavel Muñoz, secretario nacional de planificación encargado, Ramiro González, ministro de Industrias, entre otras autoridades de gobierno. ¿Por qué esta reunión? Hay muchos estudios que tienen que realizarse porque son varias industrias básicas las que se han priorizado y están en distintas fases de visualización, más allá del estudio de la ingeniería, la factibilidad, por ejemplo. Se requiere una sola banca de inversión internacional, de las mejores del mundo, pero más eficiente es tener una sola banca de inversión a que cada empresa, ejemplo, Petroecuador para petroquímica, ejemplo, Astinave para astilleros, ejemplo, Enami para siderurgia, metalurgia, refinación de cobre, cada una contrate su banca de inversión. Así que estamos viendo